El ambiente en la sala era bastante pesado, los héroes y villanos mantuvieron su mirada fija en la pantalla incrédulos por la repentina pérdida del control de Broly. Los estudiantes estaban recibiendo la peor parte, sus cuerpos se tensaban mientras un sudor frío recorría sus frentes ante el poder del Saiyajin, casi juraban poder sentirlo atravesar la pantalla. ¿Qué? La voz de Izuku se quebró mientras observaba la pantalla, porque perdió el control. Fue por desesperación al empezar a perder la pelea. Las palabras del peliverde pasaron por alto a sus compañeros, pues todos observaban absortos la pantalla en una amalgama de impresión, fascinación, miedo y terror. Nunca esperé que Broly fuera tan inestable. Todoroki murmuró abatido mientras bajaba la mirada con lástima. No te preocupes, ninguno de nosotros esperaba algo así. Momo le palmeó la espalda en un intento de consolarlo, consiguiéndolo levemente pues levantó la mirada. Todo es su culpa. Mina y Toru pensaron con rencor hacia Paragus, estaban seguras de que nada de esto estaría pasando si él no hubiera llenado la mente de Broly con ideas sobre su venganza. Era un pensamiento compartido por la mayoría en su clase. Maldito viejo decrépito, Bakugo susurró mientras recordaba con repudio el rostro de Paragus, al tiempo que todo su cuerpo temblaba por la impotencia y miedo que sentía en estos momentos. El ánimo entre los estudiantes tuvo un cambio sombrío, todos miraban impotentes sin considerar justo que alguien como Broly se tornara tan violento con completar una venganza, que ni siquiera la sala, él mismo no estaba alegre considerando lo que mostraba la pantalla, pero cuando una idea llegó a su mente se las arregló para sonreír en un intento de animar a sus compañeros. La situación es bastante mala. La sonrisa de Kirishima se tambaleó un momento antes de resurgir con más fuerza, pero no importa. El señor Vegeta aún debe ser lo bastante fuerte como para derrotarlo. Hablo con confianza. Las palabras del pelirrojo hicieron que sus compañeros levantaran la mirada, algunos con un brillo de esperanza en sus ojos al entender sus palabras. Era cierto, Vegeta aún seguía siendo superior. Es cierto. Uraraka levantó su puño motivada. Vegeta era bastante superior con ese Super Saiyajin Dios. Las cosas no pueden haber cambiado tanto. Miró con renovada confianza a sus compañeros. Tienen razón. Denki levantó su pulgar emocionado. Había demasiada ventaja. Esto continuará siendo una paliza para Broly. ¡Auch! El rubio eléctrico se sobó la cabeza al recibir un golpe de la roquera. No seas grosero. Hiro lo reprendió antes de sonreír con una emoción poco contenida, pero es verdad, Vegeta tenía demasiada ventaja como para que Broly pueda hacer algo. Entonces nada ha cambiado. Zero dijo sonriendo con confianza. Para los estudiantes no había forma de que Vegeta pudiera perder esta batalla. La confianza se propagó rápidamente entre los alumnos. Todos tenían la seguridad de que Vegeta seguía siendo ampliamente superior a Broly, incluso cuando este último parecía haber conseguido más poder. Después de todo, ¿cómo podría Broly compararse a un Super Saiyajin Dios? Era ridículo, pero entre todos los presentes había uno que no estaba convencido. No se trataba de un héroe, un villano o incluso de un humano, sino que se trataba de una pequeña sombra que hacía el esfuerzo por ocultarse entre las capas de su amigo. Esto es malo, es muy malo, es terrible. Dark Shadow susurró con terror intentando esconderse. La pequeña criatura sentía una sensación de muerte emanar de la pantalla y no quería averiguar qué era. Mientras los estudiantes recobraban la confianza, del lado de los villanos todos miraban la pantalla sorprendidos. Ninguno había esperado que el calmado Broly fuera a perder los estribos, así que la pelea continuará. Davi miró la pantalla un poco sorprendido. Así parece, Toga le contestó a su compañero mientras se fijaba en la apariencia de Broly. Qué bonitos ojos, se parecen a los míos, ¿no? Preguntó con un sonrojo y una sonrisa emocionada. Claro, lo que tú digas, Davi le contestó sin mucho interés. Su respuesta emocionó a su compañera, que empezó a celebrar por su positiva. Mientras ellos conversaban, Tomura miraba la pantalla impresionado. Una sonrisa demente se le empezó a marcar en el rostro mientras imaginaba todos los rumbos que la batalla podría tomar. Ahora que Broly había perdido el control, las cosas se han puesto muy interesantes, ¿verdad, Sensei? Sensei.
Tomura giró su cabeza al no recibir respuesta, solo para encontrar a su maestro mirando absorto la pantalla mientras un hilo de saliva escurría por su boca. All For One no escuchó las palabras de su protegido mientras toda su atención se ponía en la pantalla, tan maravillado como aterrado por los poderes que estos Saiyajin desplegaban frente a él. El símbolo del mal extendió su mano casi de forma inconsciente, por una pequeña fracción de segundo fantaseó con robar poderes que no eran dones antes de volver a la realidad, en donde estaba siendo llamado Sensei. ¿Se encuentra bien? Tomura preguntó con una preocupación genuina, uno que solo estaba reservada para quien él consideraba su héroe. Me encuentro bien, Tomura, All For One respondió después de un breve silencio. Su rostro se mantuvo inexpresivo un momento antes de volver a su habitual sonrisa. Tienes razón, las cosas se pondrán muy interesantes. Tomura aceptó la respuesta de su maestro y volvió su vista a la pantalla, mientras que el símbolo del mal hizo lo propio. Admirando esta nueva apariencia del Saiyajin, algo le decía que era más que un simple cambio de color de ojos, así que aún puedes alargar la batalla un poco más. All For One pensó mirando con interés la pantalla, aunque aún así las cosas siguen sin cambiar, murmuró lo último con un poco de decepción. Para el símbolo del mal las cosas seguían igual, su postura sobre quién sería el ganador de esta pelea se mantenía, pues la superioridad de Vegeta era demasiada como para que Broly pudiera cerrar esa brecha de todas formas. Ahora lo Broly gritó expulsando vientos huracanados desde su posición. Sus iris ahora eran de un color amarillo mientras que sus ojos reflejaban una rabia asesina dirigida a sus oponentes. ¡Qué poderoso! Goku gritó cubriéndose con sus brazos de los vientos. ¿Habías visto a un Saiyajin como él? Le preguntó a Vegeta, que miraba sorprendido el despliegue de poder. Los héroes y villanos observaron en silencio la pantalla sin querer perder ningún detalle del descontrol de Broly, hasta que escucharon la pregunta de Goku. Broly parecía ser una anomalía desde su nacimiento, incluso entre los Saiyajin de élite. Momo dijo recordando las reacciones del rey Vegeta. Dudo que Vegeta haya visto a otro Saiyajin parecido, además no debe haber conocido a muchos Saiyajin. Izuku respondió atrayendo miradas. Bueno, ya saben, por la destrucción de su planeta y todo eso, dijo un poco nervioso por las miradas que recibía. Supongo que es verdad. Uraraka suspiró sintiendo un poco de lástima por Vegeta, incluso recordando la indiferencia de este hacia su raza y su intento de asesinar a Broly. Oye, ¿trajiste semillas del ermitaño Kakaroto? Vegeta le preguntó ignorando su pregunta anterior. La batalla tomaba un rumbo demasiado serio como para olvidar a esas milagrosas semillas del ermitaño. Un pensamiento unánime lleno de confusión. Todos quedaron perplejos ante la pregunta de Vegeta. Ninguno entendía por qué el príncipe Saiyajin se preocuparía por unas simples semillas en medio de una batalla de esta magnitud. Había perdido la cabeza. Creo que es mal momento para pensar en jardinería. Mindig murmuró mirando la pantalla de manera apagada. Bueno, todos tenemos derecho a tener nuestros propios hobbies. All Might sonrió con una gota de sudor, aunque algunos sean extraños. Él tampoco encontraba sentido a la pregunta de Vegeta. Contrario a los demás, el director Nezu miraba la pantalla interesado en estas semillas del ermitaño. El nombre era extraño, pero si estos Saiyajin se preocupaban por ellas debían ser importantes. Qué interesante, pensó con una sonrisa. No, se me olvidaron. Goku le contestó haciendo que Vegeta mirara hacia el Saiyajin. Sus pupilas rojas por su transformación emitían una gran preocupación. Rayos, esto no podemos tomarlo a la ligera. Vegeta miró con preocupación como Broly seguía expulsando su poder. Las palabras de Vegeta confirmaron que esas semillas eran algo importante, pero la mayoría de héroes y villanos seguían incrédulos ante esto. ¿Qué beneficios podrían traer unas semillas a una batalla? ¡Qué ridículo! Tomura murmuró rascando su cuello. Preocuparse por unas semillas en un momento así es una estupidez. El villano miraba al príncipe como si fuera un idiota por sus prioridades, mientras del lado de los héroes, la heroína de recuperación miraba la pantalla con molestia, farfullando sobre la inmadurez de los jóvenes y como estos no tenían las prioridades claras debería preocuparse por cosas más importantes. Recovery Girl habló mirando con reproche a Vegeta, como de conseguir atención médica para después de la batalla.
Broly seguía gritando, su poder arrastraba el agua debajo de él haciendo que se formaran olas que rompían en contra de las montañas circundantes, mientras que se daba una vista clara de sus ojos. ¡Qué aterrador! Tsuyu miró todo con preocupación, ninguno de los héroes acuáticos que conocía sería capaz de sobrevivir en ese lugar, ni siquiera Selkie sería capaz de nadar en un lugar, murmuró encogiéndose en su asiento, parece estar perdido en su propia ira. Aizawa murmuró con preocupación, el descontrol del Saiyajin no podía compararse con ninguna situación que hubiera experimentado en su carrera como maestro. Esto es frustrante, esto es peor que los problemas de ira de Bakugo, y eso es decir mucho, Denki dijo señalando por sobre su hombro al mencionado que volteó a verlo iracundo. ¿Qué dijiste, maldito Pikachu? Bakugo le reclamó furioso, pero ninguno de sus compañeros se tomó la molestia de voltear a verlo, ya acostumbrados a su personalidad. No me ignoren. ¿Lo ignoraron, porque los ojos amarillos? Izuku murmuró pensando en el porqué de ese cambio. Al señor Vegeta también le cambiaron los ojos cuando se transformó en Super Saiyajin. Podría tratarse de un estado incompleto. Al peliverde le parecía una teoría plausible, esperaría para ver si estaba en lo correcto. Broly empezó a emitir quejidos bajos mientras un aura verde rodeaba su cuerpo, su mirada estaba gacha mientras que sus facciones eran ocultadas por su rostro, haciendo difícil imaginar qué estaba pasando, hasta que, los héroes miraron la pantalla con esperanzas. La actitud de Broly les hacía pensar que estaba haciendo un esfuerzo por controlarse, por lo que empezaron a animarlo. Vamos Broly, tú puedes. Min animó pensando que estaba intentando recuperar el control. Sus compañeros le apoyaron por pensar lo mismo. Parece ser que el joven Broly es más capaz de controlarse de lo que pensaba. All Might dio una sonrisa brillante al pensar lo mismo que sus estudiantes. ¿En serio puedes controlarte? Tomura pensó decepcionado, gran parte de él deseaba poder seguir viendo esta batalla, ver cómo los últimos miembros de una raza se enfrentaban era bastante divertido, la confianza de que Broly estaba logrando controlarse era cada vez más alto, las sonrisas de los héroes y algunos villanos no se hicieron esperar, pero todo terminó con una sola acción del Saiyajin. Levantó la mirada. Broly levantó la mirada mostrando que estaba en el mismo estado descontrolado, cargó una esfera de energía desde su boca antes de dispararla en dirección de sus oponentes. Los humanos tuvieron un instante para procesar la situación, la pura impresión hizo que quedaran congelados en sus posiciones mientras Broly preparaba un ataque probablemente mortal. Cuidado. Izuku gritó preocupado, su mente tuvo un instante para preocuparse por los Saiyajin de la Tierra antes de que Broly lanzara su ataque. El ataque cortó la distancia entre los Saiyajins en un instante. Goku gritó haciéndose a un lado, dejando que el ataque pasara de largo. La energía dejó una línea de destrucción hasta impactar contra la cima de una montaña. La parte superior de la montaña fue completamente borrada, antes de que el ataque de Broly explotara en el cielo, iluminando todo el horizonte con un brillo verde. Mientras que los Saiyajin miraban sorprendidos, el cuerpo de Mirko se tensó cuando vio que el ataque iba en dirección de Goku, pero suspiró aliviada al ver que fue capaz de esquivarlo. La heroína sentía una gran preocupación por la integridad del Saiyajin de clase baja. Los amantes de las peleas tenían que apoyarse después de todo, esto estuvo cerca. Izuku soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, aunque es increíble, no sabía que fueran capaces de atacar por la boca. Algo más para notar, murmuró. Los demás Saiyajin también son capaces de eso. Todoroki murmuró mirando sorprendido la pantalla. Disparar esos ataques por la boca. Se preguntó por un momento si él sería capaz de hacer algo similar con su fuego. Pues no veo por qué no, Momo le respondió, y no creo que lo que estás pensando sea muy seguro, le dijo en reproche haciendo que el bicolor desviara la mirada un poco apenado por ser descubierto. Estuvo cerca. No sé qué me habría pasado si no lo esquivo. Goku dijo sorprendido al entender el poder tras ese ataque, pues yo sí me hago una idea, jajaja. Tomura se rió, ver como uno de esos Saiyajin era asesinado por alguien de su misma raza sería bastante divertido. Pronto, susurró esperando que la pantalla le diera el gusto. El comentario del villano se ganó malas miradas de los héroes, pero rápidamente volvieron su atención a la pantalla para observar cómo continuaba la batalla, y con suerte, como Broly era derrotado perturbado, Endeavor murmuró mirando de reojo a Shigaraki, la pura locura en sus palabras y comportamiento le hacía claro
claro que estaban tratando con un demente. Vegeta miró sorprendido el resultado del ataque. Antes de fruncir el ceño para salir disparado en contra de Broly, el príncipe Saiyajin cargó un golpe para acabar con la batalla de una vez por todas. Mina y Toru miraron la pantalla con un labio tembloroso. Sabían que la derrota de Broly era lo mejor considerando su bando, pero aún así no les agradaba que alguien tan inocente como él tuviera que resultar lastimado. Al menos lo curará una chica linda. Denki intentó verle el lado bueno mientras de Broly después del combate. Izuku miró la pantalla con un poco lástima. Toda la situación de Broly era lamentable en su opinión. Esperaba que las cosas empezaran a mejorar para él ahora que sería derrotado. Los héroes miraron la pantalla con calma. Algunos se permitieron empezar a relajarse en sus asientos. Ante lo que consideraban el final de la batalla, no había forma de que Broly soportara otro ataque de ese Super Saiyajin Dios. Broly mejoró mucho en el poco tiempo que estuvo peleando. Sin duda es un guerrero nato. Neso elogió con una sonrisa calmada. Las preocupaciones abandonaban su cuerpo ante el final de este innecesario enfrentamiento. No soy fanático de la violencia, pero admito que fue una batalla increíble. All Might sonrió. Ahora solo tienen que recuperar las esferas del dragón y todo estará resuelto. Eso quiere decir que ahora deben enfrentarse a Freezer. Aizawa no pudo contener una sonrisa. Eso sí será interesante, murmuró de forma sombría haciendo que Present Meat se alejara un poco de él. Si es algo que quiero ver. Mindig y MT Lady celebraron incluso llegando a abrazarse, ambas emocionadas de ver cómo apalizaban a la maldita lagartija que asesinó al hermoso Bardock. Los villanos miraron la pantalla con algo de desilusión. Muchos de ellos deseaban ver un poco más de esta batalla, aunque solo fuera para ver cómo esos Saiyajin se lastimaban los unos a los otros. Entonces supongo que aquí termina todo. Tomura se reclinó en su asiento, mientras que su voz denotaba un poco de decepción. Al menos Freezer no conseguirá las esferas del dragón. Spinner habló. Eso espero. Lo último fue una súplica silenciosa. Realmente esperaba que los Saiyajin pudieran detenerlo. Fue una buena batalla, Davi admitió con una expresión confusa. Por una parte no deseaba que Broly fuera derrotado, pero por el otro lado estaba feliz de que los planes de venganza de Paragus fallaran. Una amalgama de sentimientos que dejaban al pirómano con una sensación agridulce, por lo que solo se limitó a observar la derrota de Broly en silencio, la expectación, convencidos de que esta era la derrota de Broly. Después todo, no había forma de que un simple cambio de color de ojos lo hiciera más fuerte. Ahora solo les quedaba imaginar qué pasaría a continuación. No fue lo que esperaron. ¡Pum! El golpe resonó con fuerza en el lugar, pero el resultado no había sido el esperado. La cara de Vegeta pasó a una de impresión al ver que Broly permaneció inmutable en su lugar, mirándolo con una rabia creciente. ¿Qué? Un susurro incrédulo resonó en la sala. Todos miraron la pantalla conmocionados. ¿Cómo era posible que Broly fuera capaz de soportar un golpe directo cuando antes había sido casi derrotado por uno solo? ¿Qué demonios acababa de pasar? Lo soporto. Momo gritó incrédula, ¿pero cómo? Antes ni siquiera podía conectar un solo golpe, pero ahora... La pelinegra no pudo terminar sus palabras mientras miraba la pantalla conmocionada, y ni siquiera se movió. Izuku tenía los ojos muy abiertos por la impresión. Se supone que el Super Saiyajin Dios era muy superior, entonces ¿cómo pudo? Desvió su mirada hacia Vegeta con confusión e impresión. Los maestros estaban en el mismo estado que los estudiantes. La incredulidad, conmoción y shock estaban presentes en todos mientras no podían creer lo que estaban viendo. ¿En serio Broly mejoró tanto? Ni siquiera se inmutó. La voz de Nezu fue un murmuro mortificado. Sus patas empezaron a temblar obligándolo a dejar su taza de té en su reposabrazos por el miedo a dejarla caer. ¿Cómo es posible? Sabíamos que se estaba acostumbrando a su poder, pero esto es... Aizawa no pudo seguir hablando, la pura incredulidad reflejada en su mirada ante lo que le parecía un hecho imposible, absurdo. Present Meat continuó. ¿En serio pudo mejorar tanto? Susurró mirando incrédulo la pantalla, la pura impresión marcada en sus retinas mientras se preguntaba si el talento natural de Broly era tan alto. All Might se mantuvo en silencio, su sonrisa desapareció mientras miraba la pantalla en un estado de incredulidad y shock. El símbolo de la paz no podía entender cómo era que Broly había podido siquiera soportar un ataque de Vegeta. ¿Cómo es posible? All Might pensó mientras sentía que su corazón empezaba a latir con más fuerza. Estaba siendo completamente superado, pero ahora es capaz de recibir un ataque directo sin inmutarse.
Los villanos miraron la pantalla sorprendidos, sin esperar realmente que Broly hubiera tenido una oportunidad en contra de Vegeta, pero el Saiyajin había dado la vuelta a sus expectativas. ¿Lo aguanto? Tomura murmuró incrédulo mientras una sonrisa se le empezaba a plasmar en el rostro. Jaja. ¡Qué increíble! En serio se puso a la par de ese sujeto. Se rió mientras empezaba a emocionarse. Los demás miembros de la Liga de Villanos no estaban tan emocionados como su líder, que empezaba a festejar. La mayoría miraba sorprendidos y un poco preocupados. El resultado del ataque de Vegeta ni siquiera se movió. Spinner murmuró con su voz completamente tensa. Davi no dijo nada mientras miraba todo sorprendido. No podía creer que la situación hubiera cambiado tan bruscamente. El puro absurdismo de la situación hizo que simplemente sonriera. ¿En serio? ¿Cerraste la brecha entre ustedes dos? ¿Aún no estás derrotado? Davi habló con emoción. Su sonrisa era tan amplia que amenazaba con reabrir las heridas de quemaduras en su rostro, pero no le importó. ¿Lograste ponerte a la par de un Super Saiyajin Dios? All for One murmuró con incredulidad mientras empezaba a sonreír de forma nerviosa. Al principio no podías contra un Super Saiyajin, pero ahora puedes ponerte a su par. La diferencia entre un Super Saiyajin y un Super Saiyajin Dios parecía ser abismal, y aun con todo eso había sido capaz de no podía creer cuán increíble era el potencial de Broly. Tal vez solo fue suerte. Denki tartamudeó. Sus palabras hicieron que sus compañeros lo miraran de manera apagada. Vegeta tuvo un instante para procesar la situación antes de ser golpeado por Broly. El príncipe salió disparado del lugar mientras el Saiyajin descontrolado lo perseguía para continuar el combate, o tal vez no. Denki murmuró en derrota. El estudiante volvió a su asiento mientras miraba la pantalla con preocupación. Los héroes y villanos no podían creer la vuelta que había dado el combate, de no poder conectar un solo golpe a no inmutarse ante un ataque directo. Como era que Broly había mejorado tanto? Vegeta. Goku gritó preocupado al ver al príncipe ser golpeado mientras empezaba a volar hacia el lugar en donde se desarrollaba el combate. Al menos se ve que se preocupan el uno por el otro. Uraraka intentó sonar optimista por la preocupación de Goku, pero el miedo por la situación actual aún pudo percibir en su voz. Últimos miembros de una raza guerrera extinta, Momo le recordó haciendo que se mostrara avergonzada. Aunque admito que parecen llevarse relativamente bien. Me pregunto cómo fue cuando se conocieron. Se preguntó con curiosidad. Mientras la estudiante millonaria pensaba en una respuesta, un peliverde miraba la pantalla con un poco de añoranza al pensar en la rivalidad que parecían tener estos Saiyajin. Tal vez nosotros podríamos tener esa rivalidad. Izuku miró de reojo a Bakugo, pero rápidamente desechó la idea. Sabía que el rubio explosivo ni siquiera lo consideraba un igual. Por ahora, en el lugar de la batalla, las dos auras de los contendientes chocaron con fuerza, enfrascados en un intercambio de golpes mucho más reñido que el anterior. Mientras las ondas de choque resonaban en el lugar, los golpes de Vegeta parecían hacer poco por detener a Broly, mientras este último solo intentaba atacarlo con una rabia ciega, preocupando un poco al príncipe Saiyajin por el rumbo de la batalla. Expresiones preocupadas y sorprendidas era lo que se veía por toda la sala. Los héroes no entendían cómo Broly había podido darle la vuelta al rumbo de la batalla, mientras que los villanos veían todo con interés. Ahora la batalla sí está reñida. Hiro hizo una mueca sabiendo que esas eran malas noticias. Los golpes de Vegeta ya no son ni la mitad de efectivo que antes. Aizawa murmuró con preocupación viendo cómo Broly parecía soportar sin problemas los ataques. Esto es muy malo. Es que perder el control puede desencadenar todo eso. Nezu murmuró con una expresión confusa. Tal vez hay algo que no estoy viendo. El director detalló la batalla, pero no encontró nada que le diera una respuesta, frustrándolo. La derrota de Vegeta parecía cada vez más probable en perspectiva de todos. Sabían que ese Super Saiyajin Dios era la transformación más poderosa que tenían por las leyendas del planeta Vegeta, haciendo que algunos empezaran a dar la batalla por perdida. Tienen que pelear juntos. Izuku sugirió atrayendo miradas en su dirección. Si Goku y Vegeta pelean en conjunto deberían poder detener a Broly. La batalla está bastante reñida ahora. Si se unen las cosas deberían cambiar a su favor, explicó. Eso también deja la posibilidad que Freezer entre en acción. Momo dijo nerviosa. Si Goku entra en ayuda de Vegeta, Freezer podría entrar en ayuda de Broly, transformando esto en una batalla campal, explicó con preocupación. Los humanos consideraron las palabras de ambos estudiantes.
Encontraban plausible que Freezer entrara en acción si Broly se veía demasiado aventajado, todo su plan se basaba en él después de todo, así que una batalla en equipos. Tomura sonrió recordándole a los videojuegos que solía jugar, eso sí es algo que me gustaría ver. Exclamó con emoción ante la posibilidad que se eliminen mutuamente entre ellos. All for One sonrió con emoción, esta era un escenario perfecto. Que los mismos Saiyajin y Freezer se eliminarían a sí mismos era la mejor posibilidad que podía imaginar, eso eliminaría todas las amenazas que conocían. Freezer y los Saiyajin eran anomalías, quitando a ese dios de la destrucción estaba seguro que ninguna otra persona podría tener niveles de poder similares, era imposible que hubiera tantos sujetos como ellos ahí afuera, y ahora ¿qué fue lo que ocurrió? Freezer preguntó a Paragus mientras ambos veían el combate que se desarrollaba entre los Saiyajin. Eso es lo que queremos saber. Muchas personas en la sala pensaron, deseando con desesperación entender cómo es que Broly había logrado igualar a Vegeta. Bueno, al parecer, Paragus se tomó un momento antes de continuar, se las ingenió para transformarse y controlar el poder que los Saiyajin obtienen cuando se convierten en Osaru. Mientras hablaba se veía la imagen de un Osaru rugiendo, pero sin la lentitud y manteniendo su forma original que... Varios exclamaron sorprendidos por las palabras de Paragus, la mayoría estaba incrédulos por esta nueva información, no esperaban que el Osaru pudiera usarse de una manera tan extraña, ¿eso es posible? Su murmuró, usar el poder del Osaru pero sin desencadenar la transformación. El director sujetó su mentón sorprendido, es extraño. Aizawa dijo con seriedad, nunca había escuchado de un Kyuubi de transformación que pudiera usar sus capacidades sin transformarse, ¿acaso es posible? Preguntó sorprendido. Pues parece que para ellos sí lo es. Present Mig respondió igual de sorprendido que su compañero, empiezo a preguntarme si este paso no saldrán con alguna otra transformación, jaja, dijo a modo de broma, mientras los maestros hablaban. Mt. Lady miraba la pantalla extremadamente celosa, ya desearía ella ser capaz de usar la fuerza de su forma gigante sin tener que transformarse, era algo que le había dificultado mucho su carrera de heroína, le daba mucha envidia. Vaya vaya, parece que los Saiyajin también te superan en algo más. Mindig habló de forma burlona a la heroína gigante que volteó a verla iracunda. Silencio, anciana. Ni que me interesara conseguir algo así. Mt. Lady respondió a la defensiva, aunque sabía que no era cierto, ser capaz de entrar en lugares más angostos, que solicitaran su ayuda en situaciones de rehenes y para luchar en espacios cerrados. Ella sabía que lograr algo así llevaría su carrera de heroína a un nuevo nivel. Mientras la heroína gigante tenía un colapso de envidia, los estudiantes miraban la pantalla sorprendidos, algunos se encogieron en sus asientos ante la intimidante imagen de Osaru, esa mirada rojiza era aterradora, ¡qué increíble! Izuku gritó emocionado, nunca en sus años de estudiar Quirks había visto algo similar a esta nueva forma de Broly, no sabía que algo así era posible, lograr eso ayudaría a muchos héroes con dones de gigantificación. El peliverde empezaba a perderse en las posibilidades que esto habría, ¿cómo mierda es que pudo lograr así? Bakugo saltó de su asiento incrédulo, los demás también son capaces de lograr eso. Preguntó pensando en los demás Saiyajin con algo de frustración, no era posible que siguieran demostrando aún más capacidades, es bastante increíble, Momo admitió para luego pasar a una expresión preocupada, pero ese hombre dijo que el Osaru necesita un entrenamiento previo para ser controlado. La estudiante recordó con algo de culpa, los estudiantes quedaron en silencio por las palabras de la Yaoyorozu, sabían que Broly no tenía control de sí mismo, pero el recordatorio les cayó como un balde de agua fría, aumentando sus inquietudes. Nunca esperé que el Osaru pudiera tener una aplicación tan extraña. All for One habló con confusión, nunca en sus más de 2 siglos de vida había visto una aplicación similar en una transformación. Los humanos intentaban comprender los poderes de los Saiyajin de la misma manera que los suyos, los dones de transformación eran comunes en su sociedad, pero nunca nadie había escuchado de una aplicación similar. Les era fascinante. ¿Y eso genera problemas? Freezer preguntó haciendo que Paragus agachara la mirada. Bueno, en realidad,
Paragus dijo pareciendo resignado ante una situación que sabía no podía controlar, mientras el demonio del frío hizo un sonido de confusión. En esa forma, él es incapaz de controlarse. Paragus admitió pareciendo derrotado antes de que la imagen cambiara hacia el lugar de la batalla. Era algo obvio. Momo habló con una expresión incómoda. Solo podemos esperar que puedan derrotarlo. Izuku habló con preocupación mientras pensaba en Goku y Vegeta, una súplica silenciosa de que la situación lograra arreglarse. Antes de que alguien termine muerto, Todoroki dijo de forma seria. Algunos de sus compañeros se mostraron incómodos por las implicaciones sombrías en sus palabras, aunque sabían que no estaba equivocado. ¿Realmente les estás enseñando bien? Mindig se las arregló para sonreír. Ya casi son tan deprimentes como tú. Le hablo a Aizawa que solo ignoró sus palabras, volviendo su atención a la pantalla. Broly soltó un grito de batalla mientras preparaba un golpe. El príncipe Saiyajin se cubrió con sus brazos, recibiendo el impacto y siendo mandado a volar en contra de una montaña atravesándola. ¡Auch! Denki hizo una mueca sintiendo un dolor fantasma. Ahora es él quien no puede conectar los ataques. Toga murmuró con curiosidad por el cambio tan abrupto que había tenido la batalla. Jajaja. Davi se rió por lo bajo al ver que el príncipe Saiyajin era ahora el golpeado. La batalla había cambiado completamente su rumbo y el pirómano no podía encontrarlo más divertido. Vegeta atravesó la montaña aterrizando del otro lado mientras miraba con preocupación a Broly, mientras que por el lado del Saiyajin descontrolado se posicionó encima de una formación rocosa mirando con odio al príncipe. Los héroes estaban cada vez más preocupados, la confianza que tenían en Vegeta empezaba a perderse en cada segundo que transcurría la batalla, pues Broly parecía ser quien tenía toda la ventaja. Ahora es Vegeta quien tiene las de perder. Momo murmuró con preocupación. Y solo con un aumento de un X10 en el poder, Izuku comentó recordando el multiplicador de la transformación de los Aru. Las palabras del peliverde solo trajeron más preocupación a los corazones de sus compañeros. Broly había cerrado la diferencia de poder entre él y un Super Saiyajin Dios solo con el poder de los Aru. Todos sabían esa era la transformación más poderosa que existía por las leyendas del planeta Vegeta, lo que solo lo hacía más preocupante. ¿Qué pasa si Broly consigue convertirse en Super Saiyajin? Mineta gritó con preocupación alimentando la intranquilidad de sus compañeros. No digas estupideces, enano. Bakugo gritó callando al pervertido. Es imposible que se convierta en Super Saiyajin estando esos dos con la transformación. Es ridículo que haya uno más. Susurró lo último con molestia. La posibilidad de que hubiera más sujetos como esos no le agradaba en lo más mínimo, aunque repruebo la forma de decirlo. Tengo que estar de acuerdo con Bakugo, Momo dijo reprendiendo al rubio que solo chasqueó la lengua. La leyenda decía que solo era un Super Saiyajin por milenio. El hecho de que existan dos ya parece demasiado, dijo para calmar a sus compañeros. Los estudiantes volvieron su atención a la pantalla con renovados ánimos por las palabras de la vicepresidenta de la clase. Era cierto, no había manera de que Broly pudiera lograr transformarse en Super Saiyajin, ¿verdad? La mirada de odio se intensificó mientras el aura a su alrededor se volvía más intensa. Vegeta se preparó para continuar el combate antes de que fueran interrumpidos por «Oye tú». Una voz conocida llamó desviando la atención de Broly. Los héroes hubieran seguido viendo la pantalla con preocupación y pensamientos demasiado funestos, pero la aparición de una voz familiar en el campo de batalla robó la atención de todos los humanos. ¿Acaso Olmig no terminó sus palabras? El símbolo de la paz simplemente sonrió con alivio ante la interrupción de un guerrero familiar. Los héroes se animaron ante la aparición de una presencia conocida. La calma entró en los corazones de la mayoría, mientras que empezaban a ver la pantalla con más confianza. La batalla aún no estaba perdida. Goku había entrado en acción. Hasta aquí el capítulo, gente, ya casi se acerca el capítulo final. No olviden darle like y suscribirse para motivarme a subir más capítulos rápido.